Se hizo de noche. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que estábamos grabando y el sol le empezó a dar a nuestra profesional cámara cinematográfica de cientos de miles de pesos y se sobrecalentó. No tiene seguro, así que... No es cierto, hoy grabamos con un Android. Pero bueno, vamos a continuar con los temas en los que estábamos. Estábamos a punto de entrar en temas acá un poco más técnicos. Yo iba a hablar del reglamento de tránsito y Samuel iba a hablar de los cascos. De los cascos, ¿Con puros qué queremos temas muy empezar? interesantes. Sí, están buenos. ¿Cómo queremos empezar? Yo pienso que empecemos por el reglamento de tránsito, ¿te parece? Órale, va. Ahora traemos un distinto brebaje. Un brebaje apto para la noche. Un poco de manzanilla. Así como la comprabas en el mercado hace 20 años. Vamos a ver qué tal. Voy a ver que se esté grabando todo bien. Muy bien. Y pues vamos a empezar a platicar. El reglamento de tránsito. Tal vez algunos de ustedes le hayan dado ya una leída. La verdad es que es un documento muy bello. A mí me gusta mucho el reglamento de tránsito. Porque no solamente regula qué es una infracción y qué no es una infracción, sino que trata de crear una cultura vial en la que todos estamos seguros, donde todos tenemos un transporte accesible y seguro y todos convivimos en armonía. Es como muy utópico el documento. O sea, si la gente siguiera todos al pie de la letra el reglamento de circulación, habrían menos de la mitad de los problemas que hay ahorita en movilidad en la ciudad. De acuerdo, y me encanta de dónde viene el reglamento, que algo que suele pasar de que en la legislatura y en el derecho es que tú tienes leyes y constituciones de las cuales se derivan otros documentos que aplican esas leyes a la realidad, ¿no? Y el reglamento viene de la ley de movilidad que fue impuesta en la Ciudad de México. Fantástico, sí. Entonces vamos a platicar de algunas cosas que me parecieron muy importantes que todo ser humano que circula en la Ciudad de México, como sea que circule, debería saber. Vamos a empezar con algo genial que se llama la pirámide de la circulación, la pirámide de prioridad en la circulación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que existe en las calles una jerarquía de quién tiene prioridad. Eso pues ya lo tenemos más o menos claro, pero hay una jerarquía establecida global. No solamente en esta calle tienen la preferencia el carro que viene de acá, sino global. Entonces vamos a ver de qué se trata. Tenemos en primer lugar los peatones. La persona circulante con mayor prioridad en la calle es el peatón. ¿Por qué es el peatón? Bueno, yo no escribí este documento, entonces no sé qué razonamiento tuvieron ellos, pero yo podría hablar desde mi experiencia y desde mi perspectiva que el peatón es, para empezar, el método de movilidad más accesible. Cualquiera puede ser un peatón. Incluso una persona que tiene capacidades distintas en cuanto a motricidad o en cuanto a demás sentidos, por ejemplo, tener discapacidad auditiva, discapacidad visual, puede tener adaptaciones para moverse en la calle. Entonces, moverse peatonalmente es la manera más accesible de moverse para la mayor cantidad de personas. También hablando de la barrera económica. Tal vez no todos pueden comprar un carro, tal vez no todos pueden pagar un Uber, tal vez incluso no todos pueden costearse el transporte público. Entonces, pues caminar es gratis. Cualquiera puede decidir, casi cualquiera puede decidir caminar si lo quiere. Entonces, yo pienso que es muy importante respetar eso, la peatonalidad, el derecho a moverte como peatón. Y el reglamento de movilidad, de tránsito, reconoce esta importancia. Peatón número 1. Número 1. En prioridad. Hay que darle ese espacio a las personas que son peatones. Ajá, es importante también mencionar que los ciclistas no son el número 1. Como tal vez hemos visto a varios ciclistas sentirse que son dueños de la calle. Sí pasa, la neta. No vamos a decir que no hay personas. Es que el poder así que sientes cuando andas en la bici. se siente genial, pero ese es otro tema. Sí, hay que perder esta idea de que como ciclistas somos los dueños de la calle. Nosotros también tenemos que respetar primeramente al peatón. Primero Entonces, el peatón, como dicen por ahí. Así, ¿verdad? Entonces, primero el peatón, luego esto nos va
a parecer muy buenas noticias a algunos, los ciclistas. Somos el segundo en la pirámide de prioridad en la circulación. Ciclista, aquí hay un tema interesante. ¿Qué es una bici y qué no es una bici? ¿Dónde se dibuja esa línea? Porque han estado saliendo muchos como nuevos métodos de transporte, que son como las motonetas, bicicletas, que son eléctricas, a veces tienen pedales, a veces no, tienen ¿cómo se llama? Acelerador. Ajá, entonces aquí te preguntas, bueno, esto se supone que es una bici, pero puede llegar a 50, 60 kilómetros por hora. ¿Debería realmente convivir con las bicicletas? Y el reglamento de tránsito. Salud. Salud. Me dices qué te parece. Todavía está muy suave. Sublime. Estamos usando una leche que no es leche. De aquí de casa de Sammy tienen una variedad de leches. Ya tú sabes. Entonces, ¿en qué estábamos? Las bicis que no son bicis. Ajá. ¿Cuándo Te son preguntas, bicis? ¿realmente un vehículo que puede ir a 50, 60 kilómetros por hora es seguro que vaya en una ciclovía? Y el reglamento de tránsito dice que no. El reglamento impone ciertas características que debe cumplir un vehículo para ser una bicicleta. Importante recalcar que las bicis eléctricas también son bicicletas. Sí cumplen ciertos lineamientos. Primero que nada, debe de tener propulsión con pedales. Entonces, un vehículo eléctrico que no tenga pedales no puede ser considerado una bicicleta. Eso es uno. Debe funcionar con pedal asistido. Esto quiere decir que cuando tú giras el pedal, el motor se activa y te da más potencia. Se podría decir que multiplica tu fuerza. Y no puede tener un acelerador. Entonces hay bicis eléctricas que tienen el acelerador. Esas, según el reglamento de tránsito, no son bicis eléctricas. Serían consideradas motonetas eléctricas. Entonces, si ustedes están en búsqueda de una bicicleta eléctrica, tengan en cuenta estas cosas. Ay, me faltó una. No puede seguir aumentando de velocidad una vez llega a los 25 kilómetros por hora. Muy importante. Debe de apagarse si el motor. Seguir acelerando arriba de esa velocidad. Ya no es seguro que vayas en la ciclovía conviviendo con otros ciclistas que no tienen un motor, que van con sus piernitas. Exacto. A ver, una recapitulación. Los puntos. ¿Qué es una bici eléctrica? Una que tiene pedal asistido, una que no tiene acelerador y que no rebasa los 25 kilómetros por hora. Sencillo. ¿Sí los dije todos? Creo que sí los dije todos. Sí, okay. Sencillito. Fantástico. ¿Quieres más? Uh-huh. Ok, entonces, regresando a la pirámide de la movilidad, el segundo sería bicicletas. Después de las bicicletas, ¿qué encontramos? Pues a los usuarios del transporte público. A las personas que se encuentran a bordo de un vehículo de transporte público. Sea un camión, el metro, etcétera. Estos... Espérame tantito. Ahí está. Estos conforman el tercer peldaño de la pirámide de prioridad. Después tenemos a los prestadores de servicio público, las personas que operan estos vehículos de transporte público. El operador del metro, el operador del camión, del metrobús, del pecero, etc. Después tenemos a los operadores del transporte de carga. Entonces, estos también tienen su peldaño en la prioridad, las personas que operan vehículos de carga. Tanto camiones enormes como pequeñas vans de entrega, por ejemplo las de Amazon o las que van a las tienditas a entregar comida, entrarían en esta categoría. Y por último, hasta abajo están los automovilistas privados, como ese que acaba de sonar. Por último están los usuarios de transporte particular, automotor y motociclistas. Autos y motos en una misma categoría. Lo cual yo pensaría que las motos deberían tener un peldaño arriba de los carros. De los carros, porque un poco están más prioridad. vulnerables. Sí. Puede ser que sí. Hoy justo estaba viendo números de muertes por accidentes en Ciudad de México y las motos por mucho son las que sufren eso. Chale. Eso no es bueno. No. Y se pueden tomar medidas legislativas
para aliviar ese pedo. Sí, ya se está trabajando en algunas cosas. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, vamos a platicar de las implicaciones que tiene esta pirámide de movilidad. Entonces, ¿cómo se prioriza esto? Pues en base a qué tan vulnerable te encuentras tú mientras circulas en la vía pública. Muy bien. Evidentemente, como peatón, no tienes ninguna estructura de protección. Eres el más expuesto de los que están circulando. Mientras que si vas en un carro, en un transporte privado automóvil, así le llama, pues tienes todo un sistema de protecciones materiales que te previenen de sufrir daños cuando estás en un accidente, involucrado en un accidente. Y algo genial que me parece, que también se encuentra en el artículo 2 del reglamento de circulación, la pirámide se encuentra en el artículo 2. Se los voy a leer textual. Todos los usuarios de la vía deben responsabilizarse del riesgo que implican para los demás usuarios de la vía, por lo que su conducción se realizará de manera precautoria. ¿Esto qué quiere decir? Si tu circulación pone en riesgo a los demás, tienes que hacerte responsable y manejar con precaución. ¿Qué vehículos ponen en riesgo a los demás? Chance un peatón no pone tanto en riesgo a los demás. A las otras personas. Ajá, claro. está difícil hacerle daño a otro ser como peatón. También se puede, por supuesto. Pero ¿qué es lo que más pondría a los demás en riesgo? Pues tal vez una Suburban de 3 toneladas. Que va a 40 kilómetros en una zona residencial. Exactamente, este es un ejemplo. O también los ciclistas. Los ciclistas también pueden poner en riesgo a otras personas, especialmente si, por ejemplo, invaden infraestructura peatonal. También ahí estás poniendo en riesgo a la gente. Entonces les digo que la intención de este reglamento me parece maravillosa, porque nos promueve a movilizarnos con responsabilidad. Y sí, como a ser conscientes de que todos queremos llegar a algún lugar y queremos hacerlo en armonía y sentirnos seguros mientras estamos en nuestros trayectos del día a día. Justamente. Entonces, persona circulante por la ciudad, tengamos en cuenta qué tan en riesgo ponemos a los demás y movámonos de acuerdo a eso. Ese sería el aprendizaje. Por intentar brindar, aquí desconfiguré La alta tecnología. Sí. Ok. Ya platicamos de la pirámide, de la circulación precautoria. Ya platicamos de que es una bicicleta eléctrica y que no. Vamos a hablar de las amonestaciones. Yo he tenido varios contenidos en TikTok y en Instagram donde la gente comenta. Bueno, en estos contenidos yo advoco, ¿cómo se dice? Promuevo los derechos del ciclista, ¿no? Como de, tenemos derecho a que no nos tapen la ciclovía. Y mucha gente contesta ese tipo de contenidos como, ustedes no respetan las reglas. Los ciclistas se pasan todos los altos, se meten por todas las banquetas. Entonces yo no tengo por qué respetarte a ti si tú no respetas a nadie más. Lo cual tiene implicaciones sobre qué es ser una buena persona también, como ya entrando a nivel filosófico. Si debes respetar al otro, aunque el otro no te respete a ti. No te respete. No somos filósofos, no estamos aquí para hablar de eso. Ya cada quien tendrá su respuesta. Mi respuesta va por el trip de Jesús. Yo no soy católico, pero me gusta lo que decía ese pana. El buen Jesús. Poner la otra mejilla, tratar bonito al prójimo gratuitamente. Yo pienso que hay que seguir las reglas, hacer nuestro papel para generar una comunidad más armoniosa. Pero hay gente que no, en TikTok, y pues allá ellos. Y también si las reglas no... O sea, si las reglas no están bien diseñadas, ¿no? A veces... Bueno, tampoco Sí, vamos a entrar por exacto. ahí, pero... Sí, ese ya sería otro podcast muy distinto. Sí. Pero bueno, regresando, ¿por qué saco esto ¿por qué hablo de este tema? Pues porque hay una queja de parte de las personas en la calle de que a los ciclistas no se les amonesta, ellos se salen con la suya, rompiendo las leyes, rompiendo las reglas de circulación todo el tiempo. Entonces aquí está la gran pregunta. ¿Pueden multar a un ciclista? ¿Existen consecuencias para un ciclista por romper el reglamento de tránsito?
Y la respuesta es no realmente. Según el reglamento de tránsito, lo único que le puede pasar a un ciclista o un peatón, en caso de que sea un peatón, es recibir una amonestación verbal o escrita enviada a su domicilio. Eso es lo peor que te puede pasar como ciclista o peatón, a menos que obviamente mates a alguien o dañes a alguien. Supongo que ahí entran... A alguien. Ajá, supongo que ahí entran otros entra el mecanismos. Código Civil. Sí, el Código Civil, que es otro documento importante, te dice cómo se reacciona y se asigna responsabilidad cuando ocurre un accidente. Eso quizás lo vemos en otro video. Estaría bueno. Suena bien. Pero bueno, si no entra en juego el Código Civil, la única amonestación que se puede recibir legalmente como ciclista es eso. Como una llamada de atención. Una llamada de atención. Que te hacía Miss Leti en la... Esto no es para motivar a nuestros compadres ciclistas a hacer lo que se les antoje. De que, lo puedo hacer, no me van a hacer nada. No, no es el chiste. Justo el chiste es exhibir el problema. Que cómo va a ser seguida una regla si el rompimiento de la misma regla no tiene una consecuencia. Sí, ¿cuáles incentivos hay para seguirla, no? Exactamente. No todo el mundo piensa en vamos a hacer una mejor sociedad. No opera bajo esos preceptos. Entonces, aquí podríamos hablar de un agujero en el reglamento de tránsito. Ahora sí que un área de oportunidad. De que necesitaríamos que haya una consecuencia real para que los ciclistas empiecen a seguir las reglas. Sí. Sí. O bueno, no necesitamos eso. Hay buenos seres humanos que siguen las reglas porque hacen bien. Pero, si realmente queremos cambiar la cultura vial, yo pienso que sí haría falta una consecuencia para infracciones a ciclistas y peatones. Sí. Entiendo de dónde vienes y siento que... O sea, no estoy justificando a las personas ciclistas que constantemente se suben a las banquetas o no dejan pasar peatones o qué más llegamos a hacer las personas ciclistas que... Detenernos en la cebra. Detenernos en la cebra. No sé, yo no me suelo encontrar ciclistas que se suben a la banqueta. Mal pedo. Porque yo soy un ciclista. A la Condesa. ¿En los camellones o en las banquetas? En todos lados. En los camellones sí está bien subirse, ¿no? Según yo son estructuras compartidas, pero no sé. Sí, sí, eso. No vamos a promover algo que no sabemos que es correcto, ¿no? Sí. Si alguien tiene la respuesta puede comentárnosla por ahí abajo. ¿Se puede andar en los camellones en la bici? Yo diría que sí, pero con precaución. Ajá, bajando mucho la velocidad cuando hay peatones. Uh-huh. Es que también aquí hay otro tema y es que es lo que hablábamos hace 3 días cuando había sol. Que... Llevamos 3 días. Intentando. Justo de que... ¿Qué tan fácil es ser un ciclista en la Ciudad de México? Especialmente si no tienes experiencia. Yo entiendo perfecto que una persona pueda decir, no manches, mi opción es meterme a una calle en la que los carros circulan a 50 kilómetros por hora, nada más soy un carril. Y si hago que un carro vaya lento, me va a empezar a pitar como loco. O meterme en una banqueta en la que no está pasando nadie, yo sentirme más tranquilo, ponerme menos en riesgo y molestar menos a la gente. No estoy justificando un delito. No se lo tomen así. Pero entiendo la motivación de esa gente. Y si queremos que eso cambie, necesitamos ofrecer infraestructura segura. Infraestructura que queramos usar. Para que las personas ciclistas acaten reglamentos más estrictos que promuevan armonía en nuestro transporte, requerimos de mejor infraestructura ciclista y de mayor cultura vial. Es de ambos lados, ¿no? Sí, una se ayuda a la otra. Mientras más bicis hayan en la calle, más se va a acostumbrar la gente a convivir con ellas. También. Y me acordaste de algo que me habías platicado, el otro día, que era una teoría tuya. Tal vez no haya amonestaciones de multas a ciclistas,
porque el gobierno no quiere poner otra barrera. Ajá, otra barrera para andar en bici. Justo, quiere incentivar la bici. Y si les das más libertades, va a ser más fácil que la gente ande en bici. Teniendo en cuenta que a todos en esta ciudad, incluso si tú nunca andas en bici, nos conviene que más gente ande en bici. Nos conviene totalmente. Porque reduciríamos el tránsito, reduciríamos las emisiones de CO2, reduciríamos el estrés, reduciríamos los efectos médicos del sedentarismo. Así que mejoraría epidemiológicamente nuestra población si más gente andara en bici. Es genial, nos conviene a todos. Amix, las contingencias ocurren en su mayoría por el humo que sacan los carros. Así de sencillo. Las contingencias. Pueden meterse en internet y ver de dónde provienen las partículas PM2.5, que son las que se usan para determinar si hay contingencia o no. Vienen en su mayoría de los carros. Imagínate que 20% de esos carros se conviertan en trayectos en bici. Sería fantástico. Sí, habría menos contingencias. Exacto. Esa terrible calidad de aire de la que nos quejamos la causamos nosotros. La causamos los mismos ciudadanos. En su mayoría. Obviamente también hay otras fuentes de contaminación. Hay otras. Como el sector industrial o el sector de transporte como pues aviones, lo que se está escuchando, y también la producción de electricidad. Depende qué métodos tengan y si son renovables o no renovables. Pero sí, el transporte privado es uno de los componentes más grandes de las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero en general. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Estamos hablando de las multas y de la infraestructura. Entonces sí, a todos nos conviene tener más infraestructura ciclista, incluso si no manejamos en bici. Haría mucha falta que se amoneste a los ciclistas de manera más tangible por romper las reglas para que sigan más las reglas. Y también haría falta más conciencia de las reglas de circulación. Para todos, no nada más para los ciclistas, sino para los carros. Y ahora vamos a platicar un poco más de... Ya que hablamos de algunas responsabilidades que tiene el ciclista, como respetar la infraestructura peatonal, vamos a hablar de algunos derechos que tiene el ciclista, los cuales son geniales. Entonces, vamos a ver. Creo que ya spoileé aquí un poco, pero... ¿El ciclista se puede pasar un alto? ¿Quién sabe la respuesta a eso? Puede pasarse una luz roja. Exacto. Que está roja, sólida. No está en amarillo, está en rojo. Conteste en los comentarios. La respuesta es... Según el reglamento de tránsito. Exacto. La respuesta según el reglamento de tránsito es... En ocasiones, cuando ciertas circunstancias se cumplen, un ciclista puede tratar un semáforo en rojo como un semáforo de precaución. Y básicamente volárselo. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué tiene que suceder? Primero que nada, lo que tiene que estar cruzando es una vía secundaria. No puedes hacer eso con Insurgentes o con Revolución o con Viaducto Río Becerra. O con esas Paseo no te de la las Reforma. Puedes saltar. Esas no te las puedes saltar. Por favor, no lo hagas. Aunque haya alto, en esas vías circulan a altas velocidades. Puede que no veas. Que cambie la luz. Puede que no veas al carro que viene. Y pues ahí se termina. Ahí se termina. Entonces, vías secundarias solamente y para abajo. Residenciales y secundarias son las que nos podemos saltar. No quiero usar esa palabra. Las que podemos cruzar en alto, llamémosle. En alto. Podemos cruzar en alto vías secundarias cuando observemos, cuando tengamos visibilidad de que no se aproximan otros vehículos o peatones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque uno como ciclista siempre está fijado en los demás carros, porque son nuestra mayor amenaza. Los ciclistas vivimos aterrados de los carros todo el tiempo. Estamos asumiendo que hay un psicópata allá adentro que odia a los ciclistas y quiere acabar con ellos como si fuera un videojuego. No como sé si fuera Mario Bros. Así, pero por ahí, o sea... Pues yo he escuchado gente que mucha piensa así. Se te olvida que hay una persona detrás del volante, ¿no? Como que... Sí, los piensas carros... que son máquinas sin alma. Yo hablaba de eso con mi mamá el otro día. Los carros tienen un efecto deshumanizante. Deshumanizante.
hacen que te desconectes de la persona que tienen adentro. Es una locura, ¿no? Sí. Y justamente yo pienso, en la calle cuando vas caminando, ¿qué tan seguido pasa que alguien se ponga agresivo contigo? No tanto. No tanto. En el metro, en el metrobús, tal vez un poquito más. Cuando quieren agarrar asiento y está hasta en hora pico, tal vez un poco más. Y en carro, todo el tiempo la gente es agresiva cuando está en carro. Manejando, sí, ¿no? Sí es agresivo, Es una locura. es feo. Pero bueno, entonces estaba hablando de que normalmente los ciclistas estamos muy pendientes de los carros porque son lo que nos puede matar, básicamente. Y no estamos tan pendientes de los peatones. Yo por lo menos me he dado cuenta que yo así pienso. Entonces me he forzado a mí mismo a fijarme más en cómo vienen los peatones. Cuando te vas a volar un alto... Y dejarlos pasar ve también los peatones. Sí, recordemos la que pirámide. son la prioridad. Tú como ciclista sé que luego es una hueva bajarse de la bici, pero... Sí es. Pero aprende a balancearte sin bajarte. Eso es un parote. Pero sí, hay que recordar que los peatones son los más vulnerables en nuestro la vía. Ambiente. Ajá. Así es. Que, y también pensemos como familia que somos, hay que cuidarnos entre todos. Sí, es verdad. Y con una motivación un poco más egoísta, nos conviene dar una buena impresión como ciclistas. Nos conviene que nos humanicen de nuevo, justo de lo que estábamos hablando. Mucha gente tiene esta idea de que los ciclistas son unos malditos y que no respetan nada. Entonces, si le demostramos a la gente que sí podemos respetar y sí podemos convivir, la gente va a estar más de acuerdo con que hayan más ciclistas. La gente va a apoyar más proyectos de infraestructura ciclista y la gente nos va a respetar más. Para darnos a respetar, hay que respetar. De acuerdo. Es lo que yo diría. Pero bueno, ya nos alejamos mucho del punto. No, pues... Qué bueno. Buenos temas. Sí, pero... ¿no? Entonces, para resumir, tiene que ser una vía secundaria la que estás cruzando. Para pasarse un alto, tiene que ser una vía secundaria la que estás cruzando. Tienes que tener visibilidad de la vía y corroborar que no vengan peatones o carros. Y tienes que reducir la velocidad. Y si ves que viene un peatón, tienes que detenerte por completo y dejar que pase el peatón. Y lo mismo con el carro. Y una vez que te cerciores que no hay moros en la costa, puedes pasar esa calle muy bellamente y decir, genial, mi transporte es eficiente. Además me puedo saltar altos, wow. Exacto. Fantástico. Entonces esa creo que es una de las mayores confusiones que hay. ¿Los ciclistas rompen las reglas cuando se pasan altos? A veces. Ahora, vamos a checar qué es lo que nos falta un poquito. Un dato curioso. Se considera peatón a un niño o niña o niñe de 12 años o menos que esté en una bicicleta en la banqueta. Los únicos que pueden andar en bicicleta en la banqueta son los policías y los niños menores de 12 años. Wow. No sabía que los policías podían andar en la banqueta. ¿No? Pensabas que rompían la ley. No, eso sería muy contradictorio, ¿no? Pero bueno. Su paso a desnivel. Cosas interesantes. No podemos cubrir todo el reglamento. Está genial el reglamento. Si tienen curiosidad, les recomiendo que lo lean. La verdad, da flojera leerlo. Tiene 126 páginas. Si tienes curiosidad, le puedes preguntar a la inteligencia artificial cosas sobre el reglamento. Y a veces le va a atinar. Se lo puedes pasar. También le puedes... Con Gemini le pasas el PDF. Es que creo que mi inteligencia no es tan inteligente. De hecho, este podcast lo podría hacer mejor Gemini que nosotros, pero no haría chistes. Exacto. Tan buenos. Bueno, sí. Tal vez comunicaría la información de manera más eficiente. Probablemente. Sí, ahorita tiene una función para hacer podcasts. Pues ese es otro podcast. Ese es otro tema en el que podríamos invitar a Santiago Correa. Un saludo. Bueno, vamos a platicar de otro. Justo teniendo en cuenta que tenemos tiempo limitado, no podemos hablar de todo el reglamento. Yo voy a decir lo que pienso que es más relevante. Usar el claxon es ilegal. ¿Usar el claxon es ilegal? Usar el claxon es ilegal si lo usas para cualquier cosa que no sea prevenir un accidente. Tiene una multa.
Me usar estás el diciendo claxon. que si le toco el claxon al que no está avanzando cuando se puso en verde, Es una estoy violando la infracción. ley. Es una infracción. Una infracción. Es una infracción O que sea, tiene tengo multa. que pagar dinero por Tienes hacer que, eso. si te cachan, sí. Wow. Está genial, yo pienso. Vamos a hablar un poco de los claxones. ¿Tú qué opinas de los claxons? Uy, cuando te tocan, ¿les ha pasado que vas andando en bici y te tocan un claxon justo atrás de ti? Todo tus oídos se sienten de que... O el peor sentimiento, güey, también. O sea, sí estoy justo de acuerdo. Especialmente cuando son camiones que tienen claxons más duros. Ay, no. No, es una cosa horrible. Ay, amigos. Y tengo otro ejemplo. Cuando vas en una calle residencial, en la que solamente es un carril, no tienes espacio para hacerte a los lados y el carro que tienes atrás te empieza a pitar. Ay, qué desesperación, de verdad. Sí. Qué desesperación. Debería ser ilegal y sí lo es. Sí lo es, lo es. No puedes apresurar a las bicis. Ah, también ese... ¿Ya platicamos de eso? ¿Del carril? No hemos platicado No. del carril. No. El ciclista tiene derecho de ocupar un carril completo mientras circula. En vías primarias, en vías secundarias. En todas las vías menos el periférico y otras vías de Ajá, hay acceso vías controlado. de acceso controlado a las que no podemos acceder. Ajá, en avenidas en las que no haya infraestructura ciclista, por ejemplo, una que me viene a la mente, Avenida Universidad, Avenida San Jerónimo, ¿qué otras avenidas hay así? Miguel Ángel de Quevedo, es un problema. División del Norte hacia el sur. Este tipo de avenidas, cuando no hay infraestructura ciclista, tenemos derecho de ocupar un carril completo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido esto? De nuevo, nosotros no escribimos la ley, pero podemos inferir que cuando tú circulas en el centro del carril, estás forzando al carro que te quiere rebasar a pasarse al otro carril para rebasarte. No puede rebasarte rozándote, lo cual a mí me pasa bastante seguido y es muy incómodo. Sí, Cuando te da pasan miedo. a 30 centímetros o menos, evitas la... O sea, reduces mucho la probabilidad de que eso suceda cuando ocupas un carril completo. Además, eres más visible para los demás carros, estando ahí en el centro de su circulación, que si estás en la orilla, en el pedacito, que te pueden confundir con otro peatón, por ejemplo. Entonces, ocupemos todo el carril. Si les pitan, no se agüiten, ustedes están en su derecho. La mayoría de la gente no es psicópata, no les va a atropellar. Ustedes ocupen su espacio, la gente debe respetarlo. Sí, yo luego lo que hago es hacerles así. O sea, en vez de como a echarles bronca y así para arriba, les digo como tranqui, y sigo manejando. Hay distintas formas de reaccionar. Normalmente reaccionar violentamente en cualquier incidente de tránsito no es buena idea. Es terrible Porque idea. puede escalar muy rápidamente. Sí, sí, ¿no? sí. Intenten... Prioricen circular seguros. No estar bien. No tener la razón. Exacto, siempre. Porque, pues, como ciclistas somos vulnerables Y hay ante los gente dueños de máquinas de 5 toneladas. de acuerdo. Entonces, ese es un tema bien importante. Espero ver más ciclistas en la ciudad tomando su carril. Demasiados ciclistas van pegados a la orilla y nos ponemos en riesgo. También les voy a dar otro ejemplo. Yo luego salgo a andar en bicicleta con mi mamá y veo que ella tiene esta mentalidad de que la bici es como un estorbo, de que somos un transporte secundario Sí, y que yo los también la carros son los tenía. dueños de la calle. Creo que es algo bastante de esta ciudad. Yo creo que es la norma. Ajá. La mayoría de la gente piensa Sentimos así. que como Tanto los ciclistas carros como las bicis piensan así. estamos siendo un estorbo. Y no que tenemos esta prioridad que nos beneficia a todos, incluyendo a los que no andan en bici. Entonces, a lo que iba, mi mamá tiene esta idea de que la bici es secundaria al carro. Entonces, cuando va en vías como lo que les platiqué, una calle residencial que solamente hay un carril